En medio de la búsqueda de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, las zonas donde este busca tomar control registraron graves hechos violentos este 18 de noviembre. En Zacatecas, 9 cuerpos colgados y uno tirado fueron encontrados en el municipio de Cuauhtémoc, territorio que el cártel se disputa con el de Sinaloa y los Zetas. En guerra por el control, el CJNG lanza un mensaje brutal al Mallito Flaco. Vamos por ti, rata. Nadie está a salvo. Los movimientos están calculados, las alianzas se rompen y la traición está en el aire. ¿Será este el golpe final? Aquí te contamos todo. El sonido de motores rugiendo en la oscuridad rompió la calma en los caminos polvorientos de Sinaloa. Decenas de camionetas, blindadas y con las luces apagadas, avanzaban como sombras entre los cerros. No había margen para el error. Lo que estaba por suceder no era un simple ajuste de cuentas, sino una declaración de guerra. El CJNG había tomado la decisión de no dejar ningún cabo suelto. El mensaje al Mallito Flaco no había sido solo palabras. Ahora venía la acción, y lo que se estaba gestando en la madrugada cambiaría el rumbo de la guerra para siempre. Los halcones ya habían dado el pitazo. Los informantes del Mallito sabían que algo grande se estaba moviendo, pero la magnitud del ataque superaba cualquier cálculo. En un rancho alejado, donde se suponía que las fuerzas del Mallito tenían ventaja territorial, el pánico comenzó a instalarse entre sus hombres. Las radios estallaban con reportes confusos. «Son un chingo, vienen armados hasta los dientes», gritó uno de los vigías antes de que su transmisión se cortara abruptamente. Habían localizado su posición y no hubo tiempo para avisar más. Lo siguiente fue el caos. Las primeras explosiones iluminaron la noche como relámpagos en el infierno. Granadas de fragmentación, ráfagas de alto calibre y el eco ensordecedor de las balas golpeando metal y concreto. El rancho, que antes había sido un refugio seguro, se convirtió en una trampa mortal. Los hombres del Mallito corrían entre la oscuridad, buscando cobertura, pero no había escapatoria. El CJNG los tenía rodeados y no mostrarían piedad. En medio del fuego cruzado, una camioneta intentó escapar por un camino de terracería, pero apenas había avanzado unos metros cuando una ráfaga de un fusil Barrett la destrozó. El vehículo quedó inservible, y los ocupantes que lograron salir fueron arrastrados al suelo por la brutalidad del ataque. No hubo tiempo para súplicas. Lo que siguió fue un espectáculo de horror que quedaría grabado en la memoria de los sobrevivientes. Los gritos de los caídos resonaban entre los cerros, mezclándose con el humo y la pólvora. En otro punto, los hombres del CJNG revisaban cada habitación, sacando a los rivales de sus escondites como si fueran ratas acorraladas. Algunos intentaban resistir, pero eran reducidos con una rapidez aterradora. Uno de los lugartenientes del Mallito fue capturado mientras intentaba escapar por un túnel improvisado. Lo arrastraron hasta el patio del rancho, donde lo esperaban los sicarios con miradas frías y sin rastro de compasión. «Así que este era tu escondite, ¿eh?», murmuró uno de los atacantes antes de propinarle un golpe seco en la mandíbula. Su destino ya estaba escrito. Los pocos que lograron huir no lo hicieron sin pagar un precio. Los caminos estaban bloqueados, las rutas de escape eran trampas mortales. Uno de los convoyes intentó atravesar un arroyo seco, creyendo que podrían evadir la emboscada, pero los drones del CJNG ya los tenían en la mira. Un solo disparo de un lanzacohetes bastó para convertir el convoy en una bola de fuego. Las llamas devoraron los restos de lo que alguna vez fue la escolta de confianza del Mallito Flaco. Mientras todo esto ocurría en tierra, otro movimiento clave se desarrollaba en un punto estratégico del estado. Un grupo especial del CJNG, compuesto por sicarios entrenados en tácticas de asalto, se infiltró en una bodega donde se resguardaban armas y dinero del bando contrario. Lo hicieron con precisión quirúrgica, sin disparar un solo tiro hasta el momento exacto. La traición de un infiltrado facilitó su entrada, y cuando se desató la violencia, ya no había manera de frenar la masacre. A kilómetros de distancia, el Mallito Flaco recibía reportes fragmentados. Sus hombres pedían refuerzos desesperadamente, pero la comunicación se cortaba antes de que pudiera dar órdenes claras. Las líneas caían una tras otra y la sensación de descontrol comenzaba a invadir su mente. Sabía que lo habían cazado, que esto no era un ataque cualquiera. Era un mensaje directo,
una advertencia que no necesitaba más palabras. El amanecer encontró los restos del enfrentamiento esparcidos por el campo. Camionetas calcinadas, estructuras destruidas y un silencio pesado flotando en el aire. Los que habían caído quedaron como testigos de la brutalidad de la guerra. Las imágenes pronto comenzaron a circular en redes clandestinas, mostrando el nivel de destrucción que había dejado el asalto. Pero esto no era el final, era apenas el inicio de una ofensiva que nadie había previsto con tal magnitud. El CJNG había dado un golpe que resonaría en todo el país, dejando claro que su mensaje no era solo una amenaza. El Mallito Flaco tenía dos opciones: desaparecer o contraatacar, y cualquiera que fuera su decisión, la guerra apenas estaba comenzando. A lo largo de los últimos días, la tensión ha escalado como nunca antes. Una nueva grabación comenzó a circular de forma clandestina, pero en ella se sentía el peso de los años de enfrentamientos, de las alianzas rotas y de los intentos fallidos de controlar todo un imperio. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, apareció en la grabación, rodeado de su círculo más cercano, sus hombres más leales, los temidos Deltas, un grupo de élite encargado de ejecutar sus órdenes con precisión mortal. La cámara enfocó su rostro impasible, su mirada fija, como si no estuviera allí, sino en algún otro punto donde la guerra ya lo había consumido todo. A su lado, sus dos hombres se mantenían alerta, mostrando el mismo semblante frío de quienes ya han vivido lo peor. «¡Vamos por ti, rata!». Esas palabras resonaron con una intensidad que retumbó más allá de la pantalla. El mensaje iba directo para Ismael Zambada, conocido como el Mallito Flaco, el heredero del imperio de su padre, el Mayo Zambada. Pero esta no era una simple advertencia, era la culminación de años de luchas silenciosas, de movidas tácticas que siempre estuvieron a punto de estallar. Lo que muchos no sabían era que las raíces de este conflicto se sembraron hace décadas, cuando el cartel de Sinaloa dominaba las principales plazas de México, y las disputas por el control territorial no eran solo por poder, sino por el futuro mismo de quienes sobrevivieran a la guerra que se avecinaba: Zacatecas, Jalisco, Sonora. Estos eran los puntos calientes donde la lucha se libraba sin tregua. La guerra por la plaza de Zacatecas fue un choque de titanes, un territorio clave para las rutas del polvo blanco y el cannabis. El Mallito Flaco, con la estrategia heredada de su padre, el Mayo Zambada, comenzó a disputar cada metro de terreno con ferocidad. Pero el Mencho, con su estilo pragmático y sin piedad, sabía que el control de esas regiones representaba el fin de sus posibilidades de expansión. El CJNG, en constante ascenso, no iba a permitir que los Zambada continuaran con su dominio. Los topones fueron implacables. No importaba si eran de día o de noche, las balas volaban a todas horas. Pero todo cambió cuando la extradición del Mayo Zambada alteró las estructuras del cartel de Sinaloa. Su salida del país dejó un vacío de poder que fue rápidamente llenado por su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, quien asumió el liderazgo con nuevas ideas y tácticas para mantenerse en la cima. Sin embargo, lo que parecía ser un relevo natural se convirtió en una batalla por el control total de la red de distribución de polvo blanco, cannabis y otros recursos clave que alimentaban la guerra. Y aquí comenzó el juego de alianzas. El Mencho, astuto como siempre, vio la oportunidad y se asoció con el hijo de Joaquín Guzmán Loera, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, quien era sin duda una pieza valiosa en el tablero. El Chapo, aunque encarcelado, seguía siendo un nombre que resonaba en todo el continente, y su hijo, Iván, logró mantener la influencia en muchas zonas, especialmente aquellas que antes fueron dominadas por su padre. Juntos, el Mencho y el Chapo Jr. empezaron a armar un frente común, una alianza que rompería la antigua hegemonía del cartel de Sinaloa. Su objetivo era claro: tomar las plazas más codiciadas y asegurar que nadie pudiera hacerle sombra. Zacatecas se convirtió en la joya codiciada. Las noches eran ahora más largas y las batallas más feroces. Los enfrentamientos no eran solo de armas, sino de inteligencia. Cada movimiento de uno de los bandos era respondido con una estrategia de contraataque que dejaba a la gente temerosa. Las calles de Jalisco, por ejemplo, se convirtieron en el campo de batalla perfecto, donde se desplegaron operativos de tamaño masivo.
Las camionetas blindadas se cruzaban en cada intersección, intercambiando fuego con una precisión escalofriante. Los enfrentamientos nunca fueron cortos, siempre iban más allá de lo esperado, porque cada uno sabía que lo que estaba en juego era mucho más que unas pocas plazas, era el futuro del control de las rutas más importantes del país. Pero el cambio de liderazgo en Sinaloa, con el ascenso del Mallito Flaco, no fue bien recibido por todos. Las facciones que se habían mantenido leales a El Mayo Zambada se sintieron traicionadas por este joven líder que, aunque heredero de un imperio, aún carecía de la experiencia de su padre. El Mallito Flaco no tenía la misma capacidad de negociar y manipular a sus aliados como lo hacía su padre. Esto resultó en una serie de fracasos en sus primeros intentos de expandir su influencia. Mientras tanto, el Mencho no perdía tiempo. Cada error de su enemigo se convertía en una victoria para el CJNG. Las operaciones del Mencho comenzaron a extenderse como un virus, infiltrándose en los territorios más sensibles de Sinaloa y las zonas limítrofes. Lo que muchos no sabían era que el Mencho no solo luchaba por territorios, sino por algo mucho más grande, la supremacía total. Cada mensaje que enviaba a través de las grabaciones, carteles y hasta en las redes sociales era un recordatorio de que no solo luchaba por plazas, sino por el control absoluto del narcotráfico. Y esta grabación, que pronto se convirtió en viral, no solo fue una amenaza al Mallito Flaco, sino un aviso a todos los demás que podrían estar pensando en desafiar su autoridad. «Vamos por ti, rata», resonó en cada rincón, una declaración de guerra que no dejaría espacio para la duda. En las últimas horas, el conflicto se intensificó en todo el norte del país. El CJNG había desplegado a sus hombres de confianza y el control sobre las rutas más importantes de Zacatecas, Jalisco y Sonora estaba casi en sus manos. Mientras tanto, el Mallito Flaco estaba al borde de una guerra total. Las llamadas de socorro desde sus líneas fueron interminables, pero el tiempo se agotaba. El Mencho ya había tomado la iniciativa, y la guerra por el control no solo estaba comenzando, sino que ya estaba consumiendo todo a su paso. El viento soplaba con fuerza esa madrugada, haciendo que las luces de la ciudad titilaran en la oscuridad mientras las sombras se alargaban sobre las calles de Zacatecas. Las horas que se avecinaban estarían marcadas por un cambio trascendental en la batalla territorial. Cada calle, cada esquina, cada puente se convertía en el escenario de una confrontación sin fin. La plaza, un lugar clave en esta guerra no declarada, seguía siendo el epicentro del caos. Y como siempre, las tensiones crecían a medida que los bandos se enfrentaban, cada uno en su propio terreno, con sus propias reglas, pero con la misma meta, el control absoluto. La lona en el puente de Zacatecas fue el primer golpe de una guerra psicológica que no tenía vuelta atrás. El Mallito Flaco, con su sello característico, dejó claro que no cedería, que Zacatecas no sería un campo de batalla más para su organización. Zacatecas pertenece al sombrero, era la simple, pero potente declaración. Una afirmación que no era solo sobre un territorio, sino sobre la supremacía de su organización. Un desafío directo a Nemesio Oseguera Cervantes y su CJNG, que veía en esta acción una provocación de alto nivel. La respuesta no tardó. Una grabación filtrada rápidamente apareció en las redes sociales. Un video corto, pero de una intensidad que cortaba la respiración. El Mencho, sentado en una silla, con una mirada fría, no hizo más que sonreír sarcásticamente mientras pronunciaba sus palabras. «Aquí mando yo», dijo, sin levantar la voz, pero con un tono que transmitía una amenaza latente. Las palabras colisionaron con la grabación del Mallito Flaco en el aire, haciendo eco en todo el país. Era más que una declaración, era una advertencia. No había vuelta atrás. Pero lo que sucedió después cambió la dinámica de la lucha por completo. A medida que la respuesta se intensificaba, cada movimiento estratégico de ambos bandos traía consigo represalias implacables. La tensión en Zacatecas seguía creciendo con cada minuto que pasaba, y la ciudad parecía estar al borde de la explosión. La guerra entre las facciones no solo se luchaba con armas y territorios, sino también con símbolos. Los mensajes lanzados en los puentes y las redes sociales no eran simples declaraciones,
Eran advertencias, desafíos y recordatorios de poder. Con cada lona que aparecía, cada video que se filtraba, el campo de batalla se expandía, se volvía más caótico, más impredecible. La guerra de los mensajes era solo un preludio de lo que estaba por venir. El Mencho lo sabía. La última grabación en la que respondía al desafío de Mallito Flaco había sido clara, pero sus palabras no fueron solo un golpe a la moral del rival. Era un recordatorio de que su imperio se mantenía firme y que las tensiones que se acumulaban a lo largo de los años entre enfrentamientos y traiciones no se resolverían con palabras. Esta lucha era mucho más profunda, mucho más oscura. No se trataba solo de Zacatecas. La territorialidad era el centro, sí, pero había algo más. La necesidad de control de los recursos, de las rutas que conectaban con el mundo exterior, el control sobre los mercados ilegales que fluían como ríos subterráneos de dinero. Todo se jugaba ahí. En las últimas horas, se reportaron disturbios violentos en varios puntos clave del estado. Las autoridades no habían confirmado nada oficialmente, pero los ecos de los disparos nocturnos eran claros. El suelo temblaba, el aire estaba impregnado de una inquietante calma antes de la tormenta. Ruidos lejanos, disparos que se escuchaban de manera dispersa y a todas horas, solo reforzaban la idea de que algo grande se estaba gestando. ¿Qué estaba por suceder? La incertidumbre no hacía más que alimentar el fuego. Se preparaban para el siguiente movimiento. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia, los líderes de ambos bandos ya se encontraban planeando sus estrategias. No solo era una cuestión de venganza, las palabras lanzadas en las redes y en las lonas eran símbolos de algo mucho más grande. El Mencho, lejos de ser simplemente un hombre detrás de una pantalla, se movía como un estratega de guerra, usando sus palabras como herramientas de intimidación y reafirmación de que su dominio seguía intacto. Cada nueva frase, cada nuevo gesto público, no era más que una señal para todos aquellos que lo observaban, una amenaza velada de lo que estaba por venir. En el sur de Zacatecas, la violencia ya había tocado las puertas de las pequeñas comunidades. Las casas abandonadas se alzaban como espectros en la penumbra, como si la misma tierra estuviera vacía de vida. Pero no era la tierra lo que se disputaba, sino el control de las rutas que conectaban a la región con los flujos económicos vitales. El polvo blanco y el cannabis se movían por estos caminos, siendo distribuidos por las sombras que acechaban detrás de cada esquina. La guerra no era solo por el dominio territorial, era una batalla por controlar el acceso a las rutas que traían consigo miles de millones en ganancias. El intercambio de fuerzas era cada vez más feroz. En las primeras horas de la madrugada, la resistencia del Mencho avanzaba con precisión, como una máquina bien aceitada, en la que cada engranaje funcionaba en conjunto. La respuesta del Mallito Flaco no se hizo esperar, y la ciudad, una vez tranquila, comenzó a sacudirse con los impactos de la guerra. Las calles fueron invadidas por grupos de hombres armados que se desplazaban de manera estratégica. El desorden reinaba, pero detrás de cada choque había una danza cuidadosamente planeada. En ese momento se dio la orden de tomar la plaza central. El conflicto no solo se libraba en las sombras de las calles, sino también en un campo mucho más amplio, la lucha por la imagen pública. Mallito Flaco había perdido terreno en lo que a control territorial se refiere, pero no su poder en los medios. El Mencho, con su influencia, entendía que no se podía simplemente aplastar a un rival, había que humillarlo, desmantelarlo desde sus cimientos. Cada mensaje filtrado era una forma de desgastar la moral del enemigo, cada palabra, cada foto, cada rumor, un golpe a la estructura de confianza. El siguiente movimiento de ambos bandos estaba claro, pero lo que lo hacía más temible era la rapidez con que todo cambiaba en cuestión de horas. Zacatecas se había convertido en una olla a presión, y lo que comenzó como un cruce de palabras se transformó en una serie de enfrentamientos más agresivos. Los que antes caminaban por sus calles ahora corrían para salvar sus vidas. El miedo ya no era una sensación, sino una realidad palpable. Los civiles se mantenían alejados de las principales avenidas, mientras las fuerzas armadas, tanto del Mencho como de Flaco, se reorganizaban con rapidez. Mientras tanto, desde el este, se preparaban los últimos detalles de un asalto a gran escala. Se rumoreaba que el Mencho estaba reclutando a un nuevo grupo de combatientes,
jóvenes leales dispuestos a arriesgarlo todo para ganar terreno. Su estrategia era clara: atacar y desestabilizar las fuerzas de Sinaloa en su propio terreno, humillándolos en su propio espacio, en su propia zona de confort. Un movimiento audaz, impredecible, que, de materializarse, cambiaría el rumbo de la guerra. Las horas siguientes fueron decisivas. Las calles de Zacatecas se convirtieron en un campo de batalla en el que ya no importaba quién disparaba, sino quién aguantaba más tiempo sin ceder. La violencia era palpable, pero también lo era la estrategia. Los movimientos de ambos bandos eran calculados. Cada choque, cada enfrentamiento, una ficha más en un tablero que parecía no tener fin. Y aún con la humillación de la derrota como posibilidad, ninguno de los dos cedería. El Mencho y el Mallito Flaco sabían que una vez que las líneas fueran cruzadas, no habría vuelta atrás. Lo que seguía era la caída o el ascenso de un imperio, y las primeras señales ya comenzaban a emerger con una claridad aterradora. Zacatecas se había convertido en una zona de guerra, una arena donde no solo se libraba una batalla por el control del territorio, sino por el alma misma de cada facción. Las calles se sentían como un campo minado, una sensación palpable de inminente destrucción flotaba en el aire y cada rincón parecía estar marcado por las huellas de las fuerzas que se preparaban para el siguiente movimiento. El eco de las advertencias ya no solo resonaba en los medios, sino en las entrañas mismas de los hombres que formaban parte de estas organizaciones. No había vuelta atrás. Cada palabra intercambiada entre el Mencho y el Mallito Flaco había sido un grito de guerra, una promesa de que lo que estaba por venir sería mucho más que un simple enfrentamiento de fuerzas rivales. Los recientes enfrentamientos habían sido solo una muestra de lo que estaba por desatarse. La respuesta del Mencho no solo era un contraataque, sino una declaración enérgica para su propio círculo de poder, para sus leales. En un mundo donde la lealtad se compra con sangre y miedo, cada gesto de autoridad era clave, y el Mencho entendía perfectamente que mostrarse vulnerable en ese momento podría costarle mucho más que una simple pérdida territorial. Era una batalla de egos, un juego de poder que no podía ser subestimado, porque más allá de las fronteras físicas se estaba jugando el control de las rutas que conectaban mundos oscuros y secretos, donde el polvo blanco y el cannabis se movían como veneno que fluía a través de las venas del país. Pero la reacción de Mallito Flaco, más desafiante que nunca, dejaba claro que no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Su mensaje fue un desafío directo, una bofetada pública que no solo apuntaba al Mencho, sino a todo su imperio. La violencia entre ambos grupos no era nueva, pero esta vez había algo diferente en el aire. Una sensación de inminente ruptura, como si la siguiente chispa que cayera podría incendiar todo a su paso. Zacatecas era solo el escenario de un conflicto mucho más grande, y la batalla por la plaza no era solo una cuestión de control geográfico, sino de reafirmación del poder, un conflicto por la supremacía en un territorio donde las reglas cambiaban constantemente. La noche anterior a los nuevos enfrentamientos, el sonido de las balas perforó el aire de la madrugada. Los informes hablaban de choques en puntos estratégicos de la ciudad, pero nadie podía confirmar cuántos hombres estaban involucrados en esos tiroteos. Los disparos parecían nunca detenerse, creando una sensación de caos y desesperación que se apoderó rápidamente de las calles. En cada esquina, en cada callejón, parecía haber un susurro de muerte, una advertencia invisible que acechaba a los que se atrevían a caminar por allí, y sin embargo, nadie se atrevía a mover ficha sin la aprobación de los líderes. Las decisiones se tomaban en la oscuridad, en ese espacio donde la violencia y la estrategia se entrelazaban. El Mencho había dejado claro que la guerra no era solo por el control físico de Zacatecas, sino por la moral, por el dominio psicológico que podría aplastar el espíritu de sus rivales. Cada mensaje lanzado públicamente no solo era una amenaza velada, sino un recordatorio de que su imperio estaba más vivo que nunca. El Mallito Flaco, por su parte, había apostado todo a que su desafío públicamente lanzado no solo sería un golpe a la moral del Mencho, sino también un mensaje a sus propios seguidores de que él no se rendiría, de que su voluntad era más fuerte que cualquier contratiempo. El control de Zacatecas tenía una importancia estratégica crucial. Los flujos económicos de estas rutas no solo beneficiaban a los líderes, sino que también alimentaban a toda una red de apoyo que se extendía a lo largo de varios estados.
Las dinámicas de poder que se jugaban en cada plaza se entrelazaban con las redes de distribución, que eran la verdadera columna vertebral de estas organizaciones. Cada lugar conquistado, cada conflicto ganado, tenía repercusiones que afectaban a una vasta estructura. La violencia no solo buscaba control territorial, sino el control de esas redes invisibles que conectaban a las facciones con el mundo exterior. Cada tiro, cada golpe, era una carta en un juego de poder donde solo los más fuertes podían permanecer en pie. En las sombras, los hombres del Mencho se movían con una precisión mortal. La estrategia estaba en pleno desarrollo. El siguiente golpe no sería solo un ataque físico, sino un mensaje directo, una humillación que marcaría a sus rivales de una forma que no podrían ignorar. Mientras tanto, los informantes aseguraban que el Mallito Flaco había reunido a sus leales para un último asalto, uno que pondría en jaque a la facción de El Mencho. Pero lo que nadie esperaba era la magnitud del enfrentamiento que estaba por estallar. La tensión entre las facciones ya era palpable, y cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que la violencia se desbordara y se llevara con ella todo lo que quedaba. La guerra no era solo por poder, sino por la supervivencia. En cada intercambio de disparos, en cada enfrentamiento, la humillación se había convertido en un elemento central. No era solo una lucha por el control de Zacatecas, sino por marcar a los rivales de una manera tan profunda que nunca pudieran recuperarse. Las señales de poder no solo se hacían a través de las armas, sino con la estrategia, con las humillaciones públicas y privadas que se infligían a los oponentes. Era un ciclo interminable de enfrentamientos, donde cada victoria se convertía en una semilla para el próximo conflicto, un conflicto que parecía no tener fin. En medio de todo esto, la intervención de las fuerzas federales se había incrementado, pero sin resultados tangibles. Los rumores de operativos secretamente gestionados por el gobierno circulaban, pero nadie sabía realmente si las autoridades serían capaces de frenar el avance de las facciones o si solo terminarían siendo una pieza más en el tablero de ajedrez. Los enfrentamientos no se limitaban a las calles. La presencia de la autoridad parecía más bien una herramienta utilizada para modificar los equilibrios de poder sin garantizar un control real sobre la región. Zacatecas seguía siendo el centro de una guerra sin cuartel, un lugar donde las fuerzas enfrentadas no cedían, donde la muerte no hacía distinción y donde las sombras seguían acechando, esperando el siguiente movimiento. El desenlace era incierto, pero una cosa estaba clara: todo estaba por estallar. La pregunta ahora era, ¿quién daría el siguiente golpe? Las horas pasaban, y el silencio previo al siguiente enfrentamiento se volvía insoportable. Los hombres de El Mencho sabían que el Mallito Flaco no cedería tan fácilmente, y su respuesta no tardó en llegar. En las primeras horas de la mañana, la calma se rompió con el estrépito de nuevas ráfagas de balas, esta vez en un punto aún más cercano al corazón de la ciudad. El impacto de cada disparo retumbaba en las paredes de los edificios abandonados, mientras que los líderes de ambas facciones tejían sus movimientos en las sombras, conscientes de que cualquier error podría significar la caída de su imperio. Zacatecas se había convertido en una ruina de promesas rotas, y cada calle empapada en sangre era un recordatorio de que este conflicto no se resolvería con palabras. Ahora, el futuro del territorio estaba en manos de quienes lograran marcar el último golpe decisivo. El Mencho observaba desde su puesto, confiando en que su siguiente movimiento sería el que finalmente quebraría el desafío del Mallito Flaco. Una brutal confrontación estaba en ciernes, y todos sabían que quien dominara Zacatecas no solo se quedaría con la plaza, sino que también ganaría el derecho de ser reconocido como el verdadero líder de una guerra que parecía no tener fin. La última carta estaba sobre la mesa, y las tensiones seguían creciendo, mientras el eco de la violencia continuaba retumbando por todo el estado. La espera se prolongaba, pero el desenlace estaba cerca, y la guerra por el control de Zacatecas apenas comenzaba a mostrar su verdadera magnitud.